Si os parece, vamos a ir a Rajoy, porque Rajoy precisamente esta mañana en Grecia ha pedido que se considere delito los viajes a las zonas de conflicto para unirse a un grupo terrorista. Esa es la noticia de esta misma mañana. ¿Tú crees que se avanzará, se considerará delito el hecho de viajar solamente? Yo creo que a las zonas si de hay acuerdo realmente entre el PP y PSOE, que yo creo que en el tema este terrorista han ido bastante de la mano para sus detenciones, pues yo creo que sí, porque eso, digamos, es lo que permitirá evitar que haya sueltos una serie de militares o de terroristas que han recibido formación militar y que es absolutamente... Pues, Fernando Rueda, muchísimas gracias. Un placer. Seguiremos en contacto con estas cuestiones que realmente, desgraciadamente, la amenaza está ahí y vamos a tener que seguir hablando de ella. Pero vamos a ir a Grecia directamente, porque esta mañana, además de esas declaraciones en esa rueda de prensa, en ese viaje sorpresa que ha hecho Mariano Rajoy a Grecia para apoyar al primer ministro Samaras, fíjense ustedes, hablaba Rajoy, y quiero que escuchen atentamente lo que decía. Solo quiero señalar una cosa. Prometer cosas que son imposibles es algo que no tiene ningún sentido y genera además una enorme frustración. Necesitamos estabilidad, no inestabilidad. Necesitamos certidumbre y confianza, no incertidumbre y desconfianza. Nuestro futuro común se encuentra en Europa. El futuro común está en Europa, necesitamos estabilidad, clarísimo mensaje a quienes desde España quieren apoyar la posibilidad de que en Grecia bascule hacia Syriza, que es el partido hermano de Podemos. Y además, por cierto, va a venir a un mitin aquí Syriza para apoyar a Podemos. ¿Qué os parece el mensaje de Rajoy? Ese no se había producido nunca, por cierto, nunca antes había estado con Samaras ni había hecho el viaje que hemos visto esta mañana de Rajoy en Grecia ante esas elecciones. Se fraguó, al parecer, brevísimamente, se fraguó en esa manifestación de París, precisamente, en la que Rajoy estuvo colocado al lado de Samaras, y se fraguó ese viaje. A mí me parece que está haciendo política exterior y está haciendo sobre todo política interior, ¿no? Está enviando un mensaje muy claro. Está aprovechando la proximidad de las elecciones grecias para enviar un mensaje claro al electorado español sobre lo que supondría votar al partido hermano de Syriza, que es Podemos. Pues me parece muy bien. Esas son cosas que hacen los líderes europeos y me parece muy bien. Y además creo que en este caso tiene razón. Lo que pasa es que cuando dice prometer cosas imposibles de cumplir genera muchísima frustración, pues se puede hacer una doble lectura de eso, ¿no? Una lectura en clave interna que le afecta directísimamente. Bueno, le afecta depende en qué, ¿por qué? Casi todo. No, yo pues estoy en desacuerdo contigo, Isabel, porque en lo esencial, en la misión esencial que tenía este gobierno, que era responder con eficacia, con soluciones a la crisis económica y a la debacle del Estado en España, en eso el gobierno del Partido Popular ha conseguido, está consiguiendo, evidentemente. Esto de ha conseguido, no, porque el 100% tardará mucho tiempo en llegar, pero ha conseguido sus objetivos. Y lo que se juega en Grecia, al margen de otros debates que tenemos en España sobre otros aspectos de la política española, lo que se juega en Grecia, no solo para España, por supuesto para Grecia, sino para el resto de Europa, es precisamente eso. Si el resto de Europa va a poder seguir respondiendo con eficacia a la crisis económica en la línea en que lo ha hecho el gobierno de Rajoy, pero en la línea en que ya lo ha empezado a hacer con resistencias el gobierno de Hollande en Francia y en la línea de los demás gobiernos europeos, eso se lo juega toda Europa. Por eso a mí me parece que ha ido Rajoy, irán más líderes europeos a Grecia a apoyar al gobierno de Grecia, porque si gana Syriza, las consecuencias son en primer lugar para Grecia, pero después para el resto de Europa. Es un buen apoyo porque realmente la situación de España estaba a punto del rescate. Cuando llegó Rajoy al poder, Rajoy salvó el rescate, es verdad que con un sufrimiento tremendo, y yo he escuchado esta mañana a Andoni Samaras precisamente comentar algo que me parecía importante. España ha dado a Grecia 26.000 millones de euros de apoyo
en unas circunstancias en las que España no le sobraba el dinero, y decía, ¿qué pasa? ¿Que lo que propone Syriza ahora es no pagar la deuda? ¿Qué pasa? ¿Que a los españoles no nos van a devolver los 26.000 millones que se los hemos dado en unas condiciones muy favorables y muy benignas para recibir luego ese dinero de vuelta? No debemos exigirlo. Conviene decir las cosas como son en este momento. Eso Y entonces Syriza no plantea no pagar la deuda, plantea renegociarla. Y renegociarla quiere decir que puede haber otros plazos diferentes para pagarla. Además, yo personalmente estoy de acuerdo con lo que plantea, porque me parece que lo que está ocurriendo en Grecia con el plan de austeridad, que no lo digo yo, lo dijo el Fondo Monetario Internacional el año pasado en un informe, nunca nos hubiésemos imaginado el sufrimiento extremo que podía haber provocado esta política, que no han modificado para nada, ni ninguno de los señores del Fondo Monetario Internacional ha dimitido por eso. Pero claro, ellos admiten que ha provocado un sufrimiento extremo en la población griega, en personas que no tienen nada que ver ni con el despilfarro, ni con el falseamiento de las cuentas oficiales de Grecia, es decir, en la gente más desfavorecida y en las clases medias. Así que plantearse una reestructuración de la deuda, una renegociación de cómo se paga, no le viene mal a Grecia, nos vendría bien a todos, incluso a Europa en general, incluso a Alemania, aunque sean los bancos alemanes los principales acreedores. Porque es que si no salimos adelante económicamente, si no se produce crecimiento, no se va a poder acabar de pagar esa deuda nunca. Y luego convendría también explicar que el señor Tsipras, que es eurodiputado en este momento, no solo está vinculado a Podemos, también a Izquierda Unida, lleva hablando con los organismos internacionales, con el Fondo Monetario, con el Banco Central Europeo, con la Comisión Europea meses, porque para bien o para mal las encuestas le dan como ganador de las elecciones, incluso con mayoría absoluta, y ahí me parece que lo que ha hecho, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional diciendo suspendo la ayuda, es verdad que son 2 semanas, hasta las elecciones y ya veremos, me parece que es una manera de presionar que no es la adecuada. Claro, estará vinculado a todos los que quieras, incluido EH Bildu, que están allí en el Parlamento Europeo. Pero quien se propuso para liderar ese grupo era Pablo Iglesias. Que lo sé. Y Syriza eligió a Pablo Iglesias, quería que fuera quien presidía en nombre de ese grupo. Tres cosas muy breves. Pero quien lo presidiera en el Parlamento Europeo fuera Pablo Iglesias. Tres cosas muy breves. Yo creo que Rajoy ha asumido un riesgo y hay que elogiarle por su compromiso con un partido que pertenece a las mismas organizaciones que él y ideológicamente está cercano. Ha ido a jugársela porque no está claro que vaya a ganar y además en Grecia hay una cosa a tener en cuenta, que el primer partido tiene una prima de 50 escaños, o sea, 50 escaños más. Segundo, yo estoy de acuerdo con Rosa, es decir, no se puede hacer de esto un blanco y negro, es decir, por una parte hay que pagar la deuda de Grecia y por otra parte hay que cancelarla. Yo creo que hay términos medios. Yo creo que con los datos que tenemos de los 3 años desde que se aplica el plan de rescate no tiene solución para Grecia, porque ha aumentado del 140 al 170% la deuda. Ha subido un 10% el paro. Se ha establecido malnutrición de niños, es decir, ni siquiera los parámetros económicos que eran el objetivo a conseguir con el plan de ajuste, con la intervención, se han conseguido. Es decir, ¿cuál es la solución? No se le puede perdonar la deuda, pero evidentemente hay que negociar una salida posible para Grecia. Pues vamos a ver, no me habláis ahora, no sigáis con la negociación de la deuda.